Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Paco Pelluz, ingeniero naval, emprendedor, fundador y director de Easy Anode y de Atlante Group, que en 2020 se animó a lanzar una startup de la que hoy hablaremos y aprenderemos un montón. En su día a día, en el sector de los yates, Paco se encontró con un problema importante de corrosión en diferentes equipos e ideó una solución sencilla, disruptiva y muy útil que ahorra un montón de dinero en mantenimiento a jefes de máquinas y patrones de barcos. De ahí nació en 2020 Easy Anode y vamos a analizar con Paco todo el proceso desde la idea hasta la expansión del proyecto. Así que con Paco hablaremos de emprendimiento, de Lean Startup, de innovación, de cómo lanzarse con una idea en un mercado muy complejo y de otros aspectos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio o proyecto emprendedor. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Paco y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí. Así que... Bueno, muchas gracias por invitarme, por supuesto, porque era algo inesperado. Pero muy bien, a ver qué tal se nos da. Muy bien, pues nada, si te parece Paco, cuéntanos un poquito quién eres brevemente y cómo has llegado hasta aquí, y luego entramos ya en detalle en ese proyecto tan chulo que has lanzado durante este año y medio. Yo soy ingeniero naval y estudié en Madrid, pero desde mis comienzos me dediqué sobre todo al mundo de los superyates. Y ya desde que salí de la carrera me fui a un astillero de nuevas construcciones a construir megayates en Alicante. Y bueno, pues ahí hacía producción, ingeniería, todo relacionado con los superyates. En esos momentos era un sector que estaba en boom y era muy grande. Y bueno, luego estuve de inspector por la zona de Alicante y por la zona de Valencia y luego me fui a Barcelona a un astillero grande de reparaciones también de superyates. Y bueno, ahí acabó mi carrera trabajando para otros y empecé por así decir, mi carrera en solitario como consultor independiente. Y empecé también a hacer pues, proyectos de investigación que desde el principio me tiraba mucho. De hecho, ya en el astillero me tiraban de las orejas porque no me tenía que dedicar a la investigación, sino que me tenía que dedicar más a producir y reparar. Pero bueno, era lo que a mí me gustaba. A mí lo que me gusta principalmente es la formación y la investigación, pero no siempre se puede vivir solo de eso. En esa época que salí del astillero, cogimos unas subvenciones de Europa para hacer unos estudios de la flota de pesca y sobre todo eran análisis enfocados a la eficiencia energética, a reducción de CO2, de las emisiones. Y bueno, estuvimos un par de años, hicimos prototipos y en colaboración con una de las universidades de ahí de Vilanova, pues desarrollamos nuestro primer software de diagnosis de eficiencia energética, hicimos barcos prototipos, estuvimos estudiándolo. Bueno, total, hice un máster en una variante de mi carrera que era toda la sensorización electrónica, software, y entonces se me empezó a desviar por ahí. Cuando acabó todo esto, retomé el proyecto de todos estos desarrollos de sistemas de diagnosis y lo apliqué al mundo de los superyates y bueno, a la fecha pues tenemos como unos 10 sistemas de diagnosis que los implementamos en los yates, ya tenemos pruebas de mar
diagnosticamos, decimos qué le pasa, etcétera. Bueno, temas un poco así complicadillos, que no son de este podcast, pero bueno, es un poco lo que ha sido mi empresa en los últimos 10 años. Y de lo que nos dieron en 2007 los premios AINE a la mejor empresa del sector naval, por todos los desarrollos y la tecnología que implementamos en el sector de los superyates. Bueno, desde entonces nos hemos ido desarrollando por campos muy diversos, pero siempre en el mundo naval, y una de las divisiones que más se desarrolló fue la de corrosión galvánica, porque era la que realmente estaba más verde. ¿Vale? Y eso es un poco mi trayectoria. Vale, cuéntanos, porque igual hay personas que nos están escuchando y dicen, ¿y qué es eso de un superyate, un megayate? Suena a yate muy grande, pero no sé si ese es el concepto o no. Bueno, pues básicamente un yate es una embarcación que prácticamente es tuya y la llevas tú solo, por así decir, y ya un megayate es más bien un mercante de lujo en la que tienes tripulación, una normativa internacional, se van moviendo por todo el mundo, entonces se hacen más complejos, la logística es más compleja, ya intervienen muchas personas en la ecuación, un capitán, un jefe de máquinas, toda la tripulación de limpieza, pues hay barcos que tienen hasta 90 de tripulación, pues imagínate lo complejo de los sistemas que hay ahí a bordo. Sí. Vale, pues ya que has empezado a mencionar un poquito, pues eso, cómo nació Easy Anode, cuéntanos ya en detalle cómo nació esta idea, cómo os disteis cuenta de ese problema que merecía la pena pues dedicarle un rato y al final os habéis dado cuenta de que es un problema importante dentro de los yates y que habéis ideado una solución que es bien chula y que os está funcionando. Pues mira, una de las auditorías que hacía nuestra empresa era la de corrosión. Y cuando íbamos a bordo, los ánodos del casco estaban muy controlados. Estaba todo muy controlado por fuera del barco y por la corrosión del mar. Pero el sistema de agua salada que refrigera todos los equipos del barco, motores, generadores, aire acondicionado, escapes, de todo, pues estaba como un poco verde y en una de las partes de las auditorías era sacar información desde el sistema y no había nada para sacar información del sistema. Hasta ahora la gente lo que hacía era ponía un ánodo dentro del sistema de agua salada totalmente ciego, no se sabía qué pasaba ahí dentro y de vez en cuando lo desmontaban para inspección y si hacía falta lo cambiaban, pero no se sabía ni cuánto ni cómo se había desgastado. Entonces empezamos a idear sensores complicados que iban en la línea de nuestros sistemas de diagnosis y con gráficos, etcétera, y demás. Pero en los primeros intentos nos dimos cuenta que todo lo que metes en agua salada tiende a generar un problema adicional. O sea, todo sensor que metes de flujo, de temperatura, lo que sea, se acaba destruyendo por la corrosión. Entonces, bueno, uno de los parámetros que yo necesitaba era algo que o fuera súper fuerte y no se corroyera, con lo cual eso equivale a muy caro, o que se pudiera desechar y que cada vez que lo cambiaras tuvieras uno nuevo, que parece y tiré más hacia esa opción. Entonces, lo que hice fue coger los ánodos que había existentes para proteger la corrosión del sistema salada y les puse un indicador de corrosión. A ver si te lo puedo enseñar. Sí. Que es un visor que se pone rojo. Este es el ánodo, esto sería el ánodo normal y este es el visor que se pone rojo cuando hay exceso de corrosión. Vale, para las personas que no solo nos están escuchando, los que están viendo el vídeo en YouTube, pues ahí lo han visto. Los que no, es como una especie de tornillo con una cabeza hexagonal donde ahí tiene lo que sería el visor, que ahora era blanco y cuando se corroe, según lo que nos está explicando Paco, pues se pone rojo. Sí. De hecho, me puse a buscarlo en mercado porque no me creía que no existiera algo. Entonces empecé a buscarlo, pregunté a todos los jefes de máquinas, que tengo muchos que son amigos en barcos, y es que no había nada. Había intentos con un agujero, con un chorro de agua que salía, con cosas, pero no había nada realmente fiable y realmente que te dijera las cosas con determinado grado de precisión.
lo que te digo, empecé a consultar con usuarios que tienen este problema y la verdad es que la aceptación fue bastante buena y empecé a construirlos, o a fabricarlos más bien. Y bueno, esto es lo que salió. Si quieres os enseño muy rápidamente el mecanismo. Esto sería un ánodo normal, pero lo que lleva es un cartucho de tinta que cuando se desgasta, por capilaridad, manda el rojo aquí y se pone rojo. Entonces al final tienes una pieza, 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas, más 2 juntas de goma. Entonces, claro, más sencillo no podía ser. Entonces no tiene partes móviles, no tiene electrónica, no tiene electricidad, no tiene nada. Y este es el invento. Entonces, a la gente parece que le gustaba sobre todo por la sencillez, porque todo el mundo estaba harto de meter más complicaciones en un barco, más sensores, más cosas que tener que mantener. Y bueno, los que me animaron fueron ellos y los que me animaron también fueron los técnicos de las grandes empresas de motores, generadores y demás. Empecé a consultar a grandes marcas de generadores y motores, sobre todo, a la gente técnica, y recibí muy buenos complementos. De hecho, en uno de los salones náuticos en Fort Lauderdale, uno de los jefes de ingeniería me dijo que era el mejor y más sencillo invento que le habían presentado en 25 años, me dijo. Y la verdad es que me sacó los colores. Y me animó, me dijo, y de hecho alguno me dijo, meterlo en una multinacional es bastante difícil. Pero me dijo, casi todos me dijeron, no te vamos a poner ningún problema si lo vemos en nuestros equipos. Y eso fue lo que realmente me animó, que las multinacionales no querían evitarlo, por así decirlo. Vale. Que podría haber sido un obstáculo muy grande, claro. Sí. Ahí es interesante también la parte de cómo empezaste, porque claro, desde que tienes la idea, fabricas tus prototipos, se los dejas a unos amigos para testar y tal. Vas a alguna feria, tal como nos contabas, y bueno, te das cuenta que tiene sentido. ¿Cómo empiezas a conseguir las primeras ventas? Porque yo entiendo que ahí hay un espacio, digamos, ¿no? Entre se lo dejo a unas personas que lo prueben gratis y quién es el primero que me paga y cómo consigo. Pues te tengo que reconocer que las primeras ventas fueron a capón. Jefes de máquinas en barcos que me debían favores porque les había literalmente salvado el culo muchas veces en temporada y demás, y fue prácticamente decirle, oye, móntame esto y lo vamos viendo. No tuvieron opción prácticamente. Y esto la verdad es que ayudó, porque yo me acuerdo cuando hacíamos prototipos en la flota de pesca, salir y hacer una prueba de mar con un pescador, no arrancaban el barco por menos de 3.000 euros. Entonces encontré un campo de investigación en los superyates, porque como están en invierno prácticamente parados muchos de ellos, encontré una fuente de ideas muy buena, muy buena. Vale. Y efectivamente este paso podría haber sido muy difícil, porque ¿cómo testeas si no tienes esa gente? Claro. Ahí es interesante eso, ¿no? Al final, tirar de amigos, tirar de colegas, tirar de favores y bueno, eso es algo que también los emprendedores, pues oye, tienen que trabajar, ¿no? Esa red de contactos que bueno. Te voy a decir una cosa, yo no sé si con dinero lo habría conseguido de esta manera, porque sí, pues pagan a la gente por hacer determinadas cosas, pero si no saben qué hacer, por mucho que les pagues... Sí. Y bueno, que al final la gente que está en máquinas son gente pues un poco como yo, gente muy curiosa, les encanta juguetear, todo lo que sea un chisme que pueden desmontar y tener en sus manos y demás, les gusta. O sea, son... Sí. Cuéntanos un poco también, porque es interesante la parte de segmentación, de cómo, a qué público objetivo os dirigisteis al principio, cómo fuisteis cambiando un poco la visión, si es que hubo cambios. Cuéntanos un poquito esa parte. Pues mira, cuando recibí esta aceptación de toda esta gente, me volví loco. Dije, dije esto, vamos, a tope.
esto lo tengo que sacar en todos lados, de todas las maneras, de todas las formas, vender en todos sitios y como loco, me volví como loco, empecé a ir a salones náuticos por todo el mundo, empecé a presentarlo a todos los sectores, a todo tipo de barco y me di cuenta que esto no era carísimo y al final no lo controlabas, no tenías personal como para controlar tantas acciones a la vez. Entonces, poco más o menos que me di cuenta que estaba tirando mucho el dinero y después de 2 reuniones fallidas porque la presentación la había encaminado hacia lo que no era y a un cliente que no era el que debía ser el receptor, dije, uy, aquí hay algo ¿por qué con un producto tan bueno esto no está yendo como yo pensaba? Y por aquel entonces ya estaba haciendo el curso vuestro y ya había terminado el curso, pero no, por algún motivo no le había prestado tanta atención a lo de la segmentación y me lo miré bien y efectivamente tienes que concentrar el esfuerzo sobre todo al principio, en cosas que salgan perfectas, porque es que si no, en cuanto se te va un detalle, se te puede caer todo el chiringuito y todo el producto. A ver, ¿cómo te explico? Nosotros tuvimos una partida que salió mal y gracias a que ya habíamos segmentado y estábamos haciendo un seguimiento muy concreto de los jefes de máquinas, lo reparamos y encontramos el problema. Y nada, pues salieron 40 o 50 nodos malos, los capturamos del mercado, les dimos nuevos mejorados, pero si no hubiera estado muy atento a ese tipo de persona y haber recogido esa información, pues igual habría sido un poco desastre. Sí, hombre, y es importante todo el tema de segmentación porque al final, si no, los recursos que inviertes en llegar a un público demasiado amplio, por lo menos al principio, es que es bestial. Y luego lo que dices, que te sale un tema, bueno, pues con un defecto grande o pequeño, lo que sea, y tener controlados quiénes son los clientes primeros a los que has ido y poder, bueno, pues darles una solución, que eso también es una manera muy interesante de vender, viendo que hay un buen servicio técnico. Eso es algo que, bueno, que da mucha confianza y, oye, ha salido un problema, me han avisado, me lo están reparando, me dan un nodo incluso mejorado, pues eso a la hora de... Efectivamente, a los clientes que les hicimos el seguimiento y se lo cambiamos, la verdad es que al final una cosa mala valió para reforzar la relación. Y luego además sacamos un email que mandamos absolutamente a toda la base de clientes, avisando cómo comprobarlo, etc. Y bien, bueno, pues al final ha sido una experiencia, ha quedado una experiencia más que en un problema. Vale. Cuéntanos un poquito el siguiente paso. Una vez que eso, ya habéis empezado, bueno, las pruebas de mercado con esos primeros clientes, esos primeros favores, tirando de colegas y de amigos y de favores, ya empezáis, bueno, pues a testarlo un poquito más. ¿Y cómo empiezan a llegar las primeras ventas? ¿Cuáles son los canales que elegís? ¿Por qué? ¿Qué acciones realizáis? Nuestro primer canal fueron nuestros propios auditores de corrosión galvánica. Yo llevo formando inspectores de corrosión galvánica ya 12 años y claro, ellos mismos que tenían este problema, con lo cual en las mismas auditorías de barcos que ya hacemos a lo mejor 100 al año o algo así, pues ya se recomendaba y ya lo instalaban. Y además, dejar una muestra, toma, pruébala y me dices. Eso funcionó muy bien. Entonces, a día de hoy, todavía cuando queremos abrir una zona nueva, lo primero es dejar una muestra, es más barato que una campaña de publicidad, por así decir. Vale. Sí, así empezamos. Luego hicimos unos maletines muy chulos donde guardarlo, porque al final también vimos que a bordo se guardaba en cajas de cartón o por ahí tirados y demás. Hicimos unos maletines grabados con láser y todo ordenadito y demás. Y esto fue bastante bien. Si quieres ahora te busco y te enseño alguna imagen para que veas el marketing. Vale, si eso dejo, luego Cuando paremos. Eso, me lo pasas después y lo inserto en el vídeo. Aquí me apunto el minuto, más o menos. Sí. Vale.
Vale, y luego a partir de ahí, bueno, ¿cómo el tema online, que también sé que lo habéis trabajado, Sí, bueno, que habéis dedicado recursos y tiempo a hacerlo? lo Cuéntanos un que, poquito cómo es esa parte. lo que yo ya vi es que Easy Anode se tenía que separar lo antes posible de Atlantic. Y lo primero que necesitábamos era una web. Entonces ahí es cuando empecé a preguntarte, empecé a ver, a hacer el curso, y a la vez que hacía el curso me iba haciendo esquemas de la web, y bueno, intentaba buscar la piedra filosofal en otros, y al final me di cuenta que no, que hay determinadas cosas que te las tienes que hacer tú, porque ni la gente tiene ganas, ni sabe, ni conoce tu sector, si es súper especializado, y al final la web prácticamente me la tuve que hacer yo. No te digo ya el programar X cosas o el escribir X cosas o traducir, pero el mensaje, el bloque, la estructura, la orientación, o sea, contenidos, todo prácticamente lo tienes que diseñar tú. Y tienes que estudiar mucho. O sea, no hay otra, es que no queda otra. Me gustaría decirte, contrata a tal y te hace una web maravillosa, pero es que en determinadas cosas es muy difícil. No es lo mismo el que vende una tienda general que el que vende sistemas de corrosión específicos para superyates. Es que no... Si ya es un sector muy pequeño, pues imagínate la dificultad. Sí, y luego Bueno, es muy interesante también lo que comentas por la parte de que hay muchas personas, empresas, emprendedores que quieren hacerse una web y se creen que, bueno, pues con contratar un diseñador ya tienen su web, ya la lanzan y empiezan a generar tráfico, ¿no? Entonces, está muy bien que cuentes eso porque la realidad en general no es así. Vamos, en el 90% de los casos que conozco yo no es así. El emprendedor y la empresa tienen que currar y tienen que ver cuál es el mensaje que tienen que transmitir, los textos, las fotos que quieren poner, y todo eso es un trabajo importante que tiene que hacer la empresa. Sí, por ejemplo, en mi web, todas las fotos, el 100% de las fotos de los contenidos las he puesto yo una a una y las he comentado. ¿Que luego alguien me las ha puesto con mejor inglés? Pues sí, pero es que no hay otra. Y con el tiempo de repente ves cosas que chirrían y las tienes que ir cambiando prácticamente cada semana. Y vas evolucionando, vas avanzando. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos haciendo mucho hincapié en eso, en los contenidos de la web. Mira, me preguntabas cómo iniciamos las ventas. Y bueno, las ventas, al final, sí, tú puedes recomendar una venta o algo a una persona y que te diga un ok inicial, pero lo primero que va a hacer esa persona es irse a la web a ver quién es esta gente y por qué me voy a fiar de esta gente. Entonces, claro, tenías el respaldo de todos los profesionales y de los auditores de Atlante y aparte la web de Easy Anode que ya aparece y es algo mucho más sólido, más probado, etc. Pero tienes que... o sea, nadie va a poner una cosa... Nadie quiere ser el conejillo de Indias. Ese es el paso más difícil. O sea, los conejillos de Indias para empezar a lanzar el producto es lo más difícil. Y bueno, lo pasamos bastante rápido eso, lo que te digo, con ayuda, y separamos muy bien las dos webs, aunque tiene el respaldo una de la otra y de los profesionales. Sí. Vale, ¿y cómo hacéis convivir los dos canales, el canal online y el canal offline? El canal online es simplemente un sitio donde la gente puede ir a comprobar que sois de verdad, que el producto pues mira, que tenéis, los casos... Yo el primer paso que di, y a ver, este ya lo sabía porque ya me había estrellado muchas veces con el Grupo Atlante, en lo que nosotros hacemos, la web no vende. Pensamos al principio que alguien va a abrir la página y va a empezar a hacer clic, clic, compra, 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 compra. Eso no existe en una cosa tan especializada. Todos los expertos, supuestamente, que yo consulté sobre la web, y tienes que vender la web, y esto es lo último, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, claro, me puse a hacer un estudio de todas las ventas online de ánodos de sacrificio para sistemas de agua salada en los últimos 20 años, y de un listado de palabras que puse 50, que es muchísimo, normalmente pones 10, había buscado eso en la web en todo el mundo el año que más personas, 10.
Con lo cual, ¿para qué te vas a hacer un esfuerzo infinito si no hay nadie comprando ahí? Es como decir, voy a poner un Mercadona en el desierto, pero si no hay compradores, por muy bueno que sea ese supermercado, no te va a comprar nadie, no va a ir la gente al desierto a comprarte a ti. Y bueno, ahí digamos que me puse estricto y el primer paso entonces decidí que era, la web es, captas un cliente, ese cliente entonces justo antes de darte lo que hay a comprar sí que va a ir a ver quién eres y si se debe fiar de ti, y eso es lo que le tiene que transmitir la web. Súper sencilla y tiene que venir de dónde viene, quién lo ha probado ya y qué beneficios le da. Y no te tienes que complicar en más, porque como metas cosas de más ya chirría. Y entonces la primera edición de la web fue súper sencilla, súper fácil. Bueno, hacía una aplicación más que una web, pero fue bien, porque era bastante claro. Vale. De hecho, todavía no vendemos online. No vendemos online porque todavía no... Sobre todo porque no tenemos la capacidad de vender online. Si de repente te empiezan a venir muchas ventas, para vender online tienes que tener una logística muy bien preparada, porque además los pedidos te pueden venir de cualquier parte del mundo. Sí. Y tienes que tener controlado impuestos. O sea, no puedes mandar cosas por el mundo que son nuevas y que no están fichadas, por así decir, como un producto concreto, porque es que no te pasan las aduanas. Ya nos pasó en República Dominicana que un pedido completo se queda en aduanas y se va a quedar ahí porque no había manera de explicarlo. No había manera de explicarlo. Sí. Cuéntanos un poquito también la parte de financiación, porque igual nos están escuchando personas que dicen, buah, pues Paco, vale, tiene mucha experiencia, conoce un montón de gente, está dentro del sector y encima pues se ha gastado muchísimo dinero o ha levantado un mogollón de financiación para lanzar este proyecto. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa parte. No hace falta que entres en números ni cuánto te has gastado ni nada de eso, pero sí que por lo menos cuéntanos. Yo sí que intento cuantificarlo, aunque luego te lo haga un amigo, aunque luego lo hagas tú, aunque luego lo reduzcas, pero sí tienes que tener un orden de magnitud de lo que vale lanzar un producto. Porque cuando vayas a lanzar el segundo, ya no lo vas a hacer, vas a intentar no hacerlo tú, porque si no, al final estás liado siempre con lo mismo. Entonces tienes que ver eso que has hecho tú, ¿qué te costaría dárselo a alguien para que lo hiciera? Y si se puede, a veces no se puede. A veces es más difícil transmitir lo que quieres conseguir que conseguirlo tú. Entonces, eso es lo primero que te tienes que plantear en cada acción. Oye, ¿esto se lo puedo dar a alguien o me va a costar 10 veces más trabajo? Si es una cosa que voy a hacer repetitiva muchas veces, pues me merece la pena enseñar o buscar la persona que me lo haga. Pero si lo voy a hacer una vez, no merece la pena. Entonces, con esto ahí es donde todo el mundo se lanza. Muy rápido y yo también, ¿eh? Y yo he visto que no, que tienes que hacer este ejercicio y decidir. Y aunque pares un día, decidir, bueno, venga. Y es lo que me pasó con la web, que tras un montón de intentos de comunicación, lo que te llegaba siempre era muy distinto a lo que pensabas que iba a llegar. Bueno, la financiación, sí, al final nosotros, bueno, íbamos a pedir ayuda, por así decir, a inversores. Sí que tuvimos opciones de inversores, pero muchas de las opciones de inversores al final te convierten en un trabajador de otro. Y si yo ya toda mi vida he intentado estar independiente de otros, pues meter a alguien ahora cuando ya lo tengo conseguido, pues no sé si tenía mucho sentido. Entonces, bueno, pues hablamos con el banco, el banco le pareció muy bien la idea y la verdad es que no hemos tenido problemas de financiación, no hemos tenido con los bancos. O sea, ha sido financiación propia y bancaria. Y con eso, pues para adelante. Vale. Sí. Vale. También me interesa mucho la parte de, bueno, tú tienes una empresa que ya estaba funcionando y de repente, pues eso, decides lanzar un proyecto, digamos, paralelo, ¿no?, a la empresa habitual en la que, bueno, pues desarrollas tu actividad profesional. Cuéntanos un poquito esa parte de convivir o por qué decidiste hacerlo así, lanzarlo en paralelo, por qué o por qué no, o cómo ha sido esa parte un poco de convivir la empresa en la que, bueno, pues trabajas y el proyecto paralelo.
al principio yo de la gente de mi propia empresa notaba miradas un poco extrañas, como a este tío se le ha ido un poco la cabeza. Pero la verdad es que, bueno, pues a veces, muchos días tengo ingenieros navales montando ánodos, para que te voy a engañar, y otros días no, pero bueno, a raíz de todo lo que pasó con el COVID y este tiempo que estuvimos confinados y demás, pues tuvimos mucho tiempo para hacer cosas que no habríamos tenido tiempo. Y fue cuando más avanzó la empresa. Yo tuve miles de horas para desarrollar el producto y hacer prototipos y gente disponible que no podía hacer otra cosa. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Y además llegó a pasar que Easy Anode facturaba más que Atlante, el grupo, porque no le afectaba todo el confinamiento. De hecho, al revés, nos dimos cuenta que los barcos al no moverse, aquí en Mallorca estaban parados, los dueños no podían venir y de repente todos te atendían, todos querían verlo, te ayudaban a... Entonces fue como una época de muchísima ayuda, al revés de lo que pensábamos, fíjate. Sí. Joder, pues muy, muy interesante porque además eso que parece que siempre que ocurre pues un tipo así de cosas que revolucionan el mundo, ¿no? Siempre es todo a peor y no tiene por qué. Lo de se cierra una puerta y se abre una ventana, pues en este caso, ¿no? En tu caso concreto. Sí, pues, este producto nació en plena crisis, llámalo, en pleno confinamiento. Sí. Sí. Vale, cuéntanos un poquito después de este recorrido que nos has contado para llegar a día de hoy, luego hablaremos un poco del futuro también. Cuéntanos, no sé, aciertos, errores, que ahora mirando la vista atrás digas, joder, pues si gracias a que hice esto, o hombre, si no hubiera hecho esto otro, pues igual, bueno. Bueno, el mayor acierto ha sido realmente escuchar a los clientes y mejorar el producto y reaccionar muy rápido. Y no obcecarte con determinadas cosas. Y a la mínima crítica solventarla e informar a todos los demás clientes, aunque sea algo malo, y que vean cómo lo has resuelto. Y yo creo que eso ha dado unos resultados bastante buenos. También la web creo que ha sido un buen acierto, hacerla muy sencilla y hacerlo bastante clara. Creo que estoy bastante contento, pero a la vez la web ha sido también, la hemos rehecho 500 veces. Yo no sé las horas que le hemos dedicado a la web. Bueno, luego, como errores... Sí, eso que decías de la web es que muchas veces hacer una web sencilla es mucho más difícil que hacer una web compleja. Efectivamente, nació como una web hipercomplicada y se fue reduciendo. Claro. Hasta que es sencillita. Errores. Pues yo creo que mi primer error fue pensar que otras empresas iban a promocionar el producto y a venderlo. O sea, yo pensé que con el feedback que tenía de muchas empresas, tenía un montón de contratos firmados de empresas para distribuirlo en muchos países, en muchos sitios. Al final... Hay muchísimas empresas que venden 25.000 productos y lo único que hacen es tenerlo y si funciona, funciona y si no funciona, no funciona. Pero la parte inicial de promoción tienes que trabajártela tú. Luego ya cuando tienes inercia, sí, le puedes meter los productos en determinados sitios y demás, pero casi todas estas empresas de ventas... Es como decir, no, la voy a meter en Amazon. No, Amazon no te va a vender nada. Si no hay alguien que lo busque antes... Otra cosa es que detectes que las palabras de tu producto ya se venden. Pues, por ejemplo, magdalenas. Pues si ya detectas que hay muchísimas ventas de magdalenas a nivel mundial, pues con que tú pongas la palabra magdalena, el que te metes ya en las búsquedas de magdalenas, por así decir. Pero si no, nadie te va a comprar. Nadie se va a meter en Amazon y buscar ánodos de sacrificio para sistemas de agua salada. Nunca, no va a pasar. Sería más bien al revés, que tú a alguien se lo vendes y le dices, lo puedes comprar en Amazon. Y luego a lo mejor ya lo haces eso crecer, pero Amazon no te lo va a hacer crecer. Eso no es así. Y aquí es donde mucha gente no entiende muy bien los canales de venta, los canales de distribución, etc. Y hay que entender tu producto. Sí, y sobre todo que
que tu producto, por lo menos al principio, es más offline que online, ¿no? Por lo que comentas y por cómo lo habéis ido introduciendo en el sector. Sí. Entonces, claro, ahí el Amazon de turno en el canal offline, pues son las grandes empresas de distribución, ¿no? Entiendo. Claro. Nosotros ahora ya tenemos una base de clientes de unos, no sé, estará entre 500 y 800, y entonces ahora ya sí puedes tú decir, el cliente que te viene, decirle, oye, puedes hacer la venta, te he preparado la venta online, métete en este número de cliente y efectúa la compra. Entonces, les inicias, pero la tienda la tienes que iniciar tú. Y yo creo que el momento de hacer la tienda online es cuando haya suficientes clientes para que tú les mandes ahí. Oye, quiero tal, toma, tu pedido está aquí preparado. Pincha aquí, se te abrirá la aplicación de la tienda online, pagas ahí y se te envía. Entonces, tienes que hacer tú ese camino, les tienes que llevar de la mano. Sí. Es muy interesante vuestra experiencia, porque es introducir un producto que realmente es novedoso y es nuevo y es disruptivo y bueno, y es innovador. Entonces, vamos, que no es ponerte a vender zapatillas o ponerte a vender pan o ponerte a vender, no sé, cafés, ¿no? Algo que todo el mundo conoce y bueno, sino que es algo pues mucho más concreto, más específico y que, como dices, ¿no? Necesita una explicación de cara a que, bueno, la gente empiece a probarlo y empiece a ponerlo en sus superyates, que ya de por sí es un nicho muy nicho. O sea que... Y el otro, hablando de los errores, el otro error muy grave que yo creo que cometí es intentar meter el producto en gente que no eran early adopters. O sea, si alguien no es un early adopter, no insistas, porque le va a buscar el problema donde no lo haya. Por ejemplo, si un jefe de máquinas decidía que no quería probarlo y se lo metías por el capitán y el capitán se lo instalaba, no, eso no lo puedes hacer. Si no lo quiere ahora, ya lo querrá dentro de 2 años, pero no puedes forzar una venta porque al final lo va a instalar mal o no lo va a instalar o va a poner la pieza que no toca y no puede salir bien. Entonces hay que empezar, no dar demasiadas opciones, empezar con cosas muy sencillas, empezar con triunfos, que además los tienes claros, no meterlos en sistemas complicados donde no se puede instalar, no se llega, por querer hacer una venta más, meterte en un follón, por así decirlo. ¿Vale? Sí, lo de empezar con victorias, eso es muy importante también. Más vale una pequeña victoria y que te vaya dando moral para el siguiente paso, que meterte en algo grande y liarla. Efectivamente, cuando aquella vez que te digo que salieron una partida pequeña de ánodos defectuosos, que además salieron defectuosos porque pasamos de hacer pocos a usar grandes máquinas y producir más en serie. Entonces, el paso, el efecto de escala era que los tornos se desgastaban y entonces determinadas medidas había que aumentar las tolerancias para compensar compensar esos desgastes de las cuchillas de los tornos, porque básicamente lo que hacía era que apretaba demasiado esta junta de goma, no sé si se ve, sí. Y la junta de goma estrangulaba la espumita roja y no dejaba que el agua pasara y se pusiera rojo la otra parte. Entonces, esto lo detectamos llámalo con clientes que ya estaban satisfechos, que les gustaba el producto, detectaron en algunas unidades de esos y quisieron ayudarnos en lugar de decir, ya no compro más. Entonces, lo vimos, lo probamos, lo detectamos y lo solventamos inmediatamente. Sí, pues es una gran definición de early adopter. Alguien que es esos primeros compradores que están muy motivados, que tienen un problema y que encima te ayudan a desarrollar y a mejorar el producto. O sea que, vamos, eso es un éxito, 100%. Sí. Y bueno, de esto, ¿algún error o algún acierto más? Bueno, pues ahora lo que te diré los próximos pasos que vamos a hacer. Sí, eso te iba a preguntar. Cuéntanos un poquito cuáles son los siguientes pasos que tenéis previstos en EasyAnode para, pues darlo a conocer, expandiros, llegar a más países. Ahora que ya en un sector concreto que está segmentado, que tenemos el jefe de máquinas como la figura principal, el superyate como barco principal, la zona de las Baleares y zona de influencia muy clara. Pues ahora estamos empezando a tocar otros sectores
y haciendo primero pero haciendo el estudio de mercado y el análisis y la segmentación de ese producto en esa zona, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora nos hemos ido a las flotas a tantear las flotas de los remolcadores. Bueno, pues ahí el que toma las decisiones es totalmente distinto. Es un jefe de flota, que es un superintendente, y los jefes de máquinas aquí no opinan. Les puede gustar o no, pero les vienen las órdenes desde arriba y la orden viene de uno para muchos barcos. No es de uno para su barco y para su utilización. Entonces cambia todo totalmente. Y hay que buscar la manera de que ese producto le vaya bien a ellos. Claro, ahí, hombre, sí que es interesante, es muy interesante, vamos, lo que habéis hecho, ¿no? Posicionaros en un nicho y luego a partir de ese nicho y con la experiencia que habéis conseguido ahí, sí, intentar ir a otro segmento, digamos, de cliente, ¿no? Sí. Y toda esa experiencia que tenéis de antes, pues os va a ayudar un montón a seguir expandiéndoos, sí, y consiguiendo nuevos segmentos también. Sí. Y luego, en paralelo, quiero hacer una prueba de la tienda online con clientes, con early adopters. Quiero buscar early adopters de la tienda online. A ver cómo la usan, cómo compran, y sobre todo estoy intentando que la tienda online sea como un inventario, que dé un valor añadido. Tengas tu ficha y te diga lo que lleva cada equipo y cada año tú renueves y digas qué quieres de más o de menos para ese equipo. Entonces, de manera visual, para mi gente y para el que pide, pues que sea muy rápido, porque es que si no, ir viendo códigos, números, etcétera, que son todo piececitas, sí, no gusta. Y a nivel de suscripción, ¿cómo lo tenéis ahora? ¿Son ventas puntuales que cuando la persona, el cliente que sea, detecta que ya, bueno, necesita más, lo repone y os compra? ¿O es a nivel de suscripción de cada 6 meses o cada el tiempo que sea, le mando a cada barco lo que esa es una de las iniciativas que queremos hacer. Dar planes anuales o renovable automático. Y es lo que estamos jugando en qué les damos para esto. O a lo mejor si te apuntas 3 años tienes un maletín a medida gratis. Ahora estamos jugando con todas esas opciones. Pero es cierto que todo lo que estamos haciendo es educar al cliente hacia algo y esto es muy complicado porque las inercias que hay son muy grandes. Esto es lo más complicado. Educar al cliente a hacer las cosas de una manera distinta. Sin que salga de él es complicado. Vale, pues tenéis un año ahí interesante. La verdad, sí, que es un proyecto bien chulo, que ha crecido, que bueno, que es para estar orgulloso de lo que habéis conseguido. O sea que nada, os queda un año ahí potente para expandiros. Y bueno, sí, seguiremos. Hombre, ganas tenemos y la verdad es que no esperábamos el primer año la facturación que hemos tenido. La verdad es que ha sido importante. Ha sido importante. Estamos ya en más de 500 barcos presentes. Tenemos una base de datos de unos, pues, entre capitanes y jefes de máquinas y demás. Nos llevamos casi a los 1000. O sea, y bueno, y va creciendo los contenidos. Tiene que ir todo en paralelo. No puedes tener una cosa muy grande y otra que la deje pequeña esa. Así que bueno. Vale, pues casi para terminar, Paco, cuéntanos, no sé, sí que me gustaría pedirte alguna recomendación final para personas que nos están escuchando y dicen, joder, lo que ha conseguido Paco, pero yo tengo una idea igual de buena y la voy a lanzar, me voy a atrever y la voy a poner en práctica. ¿Qué consejos les darías a esas personas que están a punto? Lo que diría es que sin muchas ganas y sin corazón no se puede lanzar un negocio, ¿vale? Pero al mismo tiempo, estas dos cosas serán tus mayores enemigos. Porque no te dejarán ver cosas y tienes que tener mucho cuidado. Porque si no, agotarás tus recursos muy rápido. Así que ese es mi consejo. Vale, pues interesante y muy buen consejo, la verdad. Que tiene su doble filo, ¿no? Lo de las ganas y la motivación y el corazón tiene un doble filo. Serán tus mayores aliados porque sin ellos no puedes seguir. Pero van a ser tus principales enemigos. Sí, seguro. Vale, perfecto.
Pues ahí queda anotado y seguro que a más de una de las personas que nos están escuchando le sirve. Sí que me gustaría que nos recomiendes algún libro, porque suelo preguntar a todas las personas que entrevisto, algún libro, algún blog, algún contenido interesante que pueda ser de utilidad pues para personas que quieran emprender, que quieran aprender más de marketing, de negocios, de lo que tú consideres. Bueno, yo recomiendo la biografía de Nadal. La verdad, es el último que me he leído y a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque te demuestra dónde puede llegar alguien con mucho esfuerzo. Y es ejemplo de esfuerzo y bueno, pues mira dónde ha llegado. Sí, no, eso es verdad. Si piensas en esfuerzo y en deportistas, bueno, a mí me vienen unos cuantos ciclistas, que me gusta mucho el ciclismo, sí, pero sí que es verdad que Nadal, sí, pues es una de las figuras que, no sé, que a casi todo el mundo le cae bien y es un ejemplo efectivamente de esfuerzo y de trabajo. O sea que muy buena recomendación. Lo anotaré en las notas del programa y ahí quedará para las personas que, bueno, que quieran saber más de Nadal y de su autobiografía. Muy bien. Vale, pues muy bien, Paco. Para las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de EasyAnode, que quieran contratar, que quieran comprar, como locos, ahí a tope, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, en la web tienen toda la información, es easyanode.com y bueno, yo estoy en LinkedIn también y bueno, como yo soy más accesible, la verdad es por teléfono. A mí es mi medio principal de comunicación y que se me da mejor. Vale, como toda la información está en la web, la dejaré en las notas del programa también, easyanode.com, de ánodo fácil, vamos, en inglés, ¿no? .com. Sí. Vale, pues lo dejaré ahí en las notas y nada, solo me queda darte las gracias, Paco, por este rato, por toda tu experiencia, por todos esos conocimientos que has compartido y que, bueno, pues te agradezco un montón porque al final de las experiencias de otros se aprende muchísimo. Así que muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y sobre todo que os aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a cada uno de los negocios de las personas que nos estéis escuchando. Además, recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, así como suscribirte a mi newsletter para estar al tanto de de todos los contenidos, cursos, estrategias y todo lo que comento. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda un montón a posicionar en cada una de las plataformas de podcast y hacer que lleguemos a más personas. Y recuerda ya para terminar que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en marketing online y en Lean Startup para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com